A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de esta cuarta temporada de la forma de interpretar que tenemos este nuevo desorden mundial, a este nuevo pedacito de la transmisión de Radio Mundo, de la programación de Radio Mundo, de aquí desde el paralelo 35, tal cual dicen nuestros avances. Hoy, como siempre, tomamos temas que están en los titulares, pero de alguna manera queremos verlos desde otra óptica, desde otro prisma. Tomamos un tema que tiene que ver con la política global, que tiene que ver también con los momentos que está viviendo el mundo, que tiene que ver con la actualidad, pero también con el futuro. Alexander Boris Petfeld Johnson es el nombre de Boris Johnson, la persona que va a perder el poder, va a perder su sillón de primer ministro número 10 de Downing Street. Y para eso nos comunicamos con un amigo de la casa, integrante de la casa, uno de los jugadores que defendemos, aunque a veces juega en otros cuadros, Joaquín Tull. Bienvenido a la tarde de la hora global, bienvenido aquí a Radio Mundo. Estás en Londres, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias. Sí, acá estoy en Londres, ya son las 7 de la tarde aquí. Fue un día de mucho calor, de mucho movimiento, así que está bueno estar adentro hasta esta hora de la tarde. Es interesante cómo a veces te envidiamos por otras cosas, ahora te envidiamos por el clima también. Pero a ustedes les parece que esta temperatura ya es como pasarse de rosca, ¿no? Ya es como demasiado. Sí, esta ciudad no está preparada para temperaturas de 40 grados como tuvimos hoy. Así que ya para mañana ya dan un poco de lluvia, así que para no perder la costumbre que estamos en Londres. Vamos a intentar, Joaquín, ver un poquito o entender un poquito la política británica con tu ayuda, porque queremos ver, como siempre, tratamos de ponernos los lentes de alguien que esté cerca de los temas y no necesariamente caer en temas excesivamente técnicos. Pero como decía yo, Alexander Boris de Petfeld Johnson, de 58 años, me sorprendió el nombre y no lo conocía completo, líder del Partido Conservador, es, desde el 23 de julio del 2019, el primer ministro del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Sucedió a Theresa May, quien dimitió ante un tsunami político, ante la imposibilidad de dar vida, a lo que seguramente será recordado como el mayor legado político del propio Johnson, el Brexit. Johnson fue incluso canciller de Theresa May durante 2 años y antes de eso alcalde de Londres por 8. Nacido en Manhattan de padres británicos, tiene 3 hermanos y una peripecia vital agitada, que incluyó la superación de una sordera, una controvertida carrera periodística y definitivamente se adquirió lustre en la política al arrebatarle la alcaldía de Londres a los laboristas en el 2001, ya siendo reconocido en ese momento en la estructura interna del partido. Ha perdido los apoyos políticos, que es la actualidad que está viviendo, los apoyos partidarios, y abandonará el poder cuando su sucesor, quien quiera que sea, alcance el liderazgo hoy. El liderazgo de este partido conservador, también llamado Tory, después de las vacaciones veraniegas, según se ha dicho. En estas primarias express, el titular de Economía británico, Rishi Sunak, después en todo caso Joaquín me corregirá la pronunciación, y la exministra de Defensa, Penny Mordaunt, han liderado este jueves la segunda votación y la próxima cita ya solo quedan 5 candidatos, luego de quedar eliminada la abogada general del Estado, Suella Braverman. Esta es la excusa perfecta para charlar con Joaquín. Joaquín, antes que nada y como contexto, quería señalar que estamos hablando del Estado británico, que es un Estado que equilibra el poder de una monarquía con las leyes parlamentarias desde prácticamente fines del siglo XVIII. No nos vamos a meter en el debate sobre la monarquía, porque eso de por sí ya llevaría muchos programas.
Ese equilibrio de poder fue la primera monarquía parlamentaria en Europa, hay que decirlo, cuestionando en su momento el poder divino de los reyes. Los enfrentamientos, incluso las guerras civiles, tuvieron en Inglaterra posteriormente a esa época más bien componentes religiosos, es decir, reyes que de alguna manera querían imponer una u otra religión. Debemos recordar que este es el terreno donde nacieron muchas cosas, entre ellas una de las religiones que está hoy presente en el mundo. El resultado a través de los siglos y sobre todo después de Jacobo II es un monarca que funge como una especie de jefe de Estado, con poco poder real, realmente. Sí es cierto que para quienes defienden el sistema, y quiero solo esta frase, y que tú me digas, Joaquín, cómo estás, si estás de acuerdo o no, para quienes defienden el sistema, él tiene de alguna manera una imagen unificadora y que le da identidad no solo a la burbuja británica, digamos, sino también a lo que llamamos el Commonwealth. Es decir, es una figura representativa y unificadora. Por allí un poco la función del monarca y no mucho más. ¿Es así, Joaquín? Sí, exactamente. Hoy en día la figura de la reina Elizabeth II, digamos, es una figura más formal. Digamos que la figura también de la monarquía ha pasado a un segundo plano, y mismo desde que la reina Elizabeth asumió en el trono, no ha tenido ninguna controversia con el Parlamento que gobierna en su nombre, básicamente. O sea, que todos los años se reabre la sesión parlamentaria en donde la reina asiste para abrir la sesión de esos próximos 12 meses. Y en ese caso, lo que hace es leer un discurso en el cual se especifican las políticas que se van a llevar a cabo en nombre de ella, digamos, pero ese discurso está redactado por el gobierno de turno, por el primer ministro y por el parlamento de turno, y la reina simplemente lo que hace es leer ese discurso, digamos, y llevar a cabo. O sea, si bien tiene de por sí un poder de veto final en cuanto a quién es el primer ministro, en cuanto a qué leyes se pasan y qué tipo de dirección toma el gobierno, o sea, ella podría perfectamente intercedir en eso. Desde que ella asumió el poder, nunca lo ha hecho, como una forma también de dar legitimidad al Parlamento y demostrar que en realidad la monarquía lo que está es para delinear, continuar una tradición británica, digamos, el que gobierna es el Parlamento y el partido más votado dentro del Parlamento. Así que recordemos que hay un sistema muy distinto al nuestro, que es una forma más representativa del Parlamento, sino que bien aquí es el primero que llega a la mayoría y puede formar un gobierno, toma, digamos, toda Ahí está. toma la Está bien. Vamos a ir bajando cada tema. Ya nos estamos centrando desde el punto de vista político en la importancia del Parlamento como centro de poder, digamos. ¿Tá? Lo cual no desdeña, por supuesto, la función real, pero ese es otro tema. Ahora, quiero siempre ir preguntándote a medida que nos vayamos acercando al núcleo de poder real, la perspectiva de la gente. La gente también tiene la perspectiva de que el poder está en el Parlamento, de que la reina está allí para leer ese discurso, y si es así, en la mente de la gente, la función de la reina es como yo dije, o estoy muy equivocado, es decir, una imagen unificadora. Es una imagen muy unificadora, sí, eso es cierto. Yo creo que eso ayuda mucho la imagen de la reina en sí como persona, más que como institución. Yo creo que una vez que ella abdique el trono, por la razón que sea, surja nuevamente digamos, la discusión sobre la necesidad de tener una monarquía o no, digamos. Creo que más allá de gente que esté a favor o en contra de una monarquía, la figura de ella como reina, como monarca, es muy respetada, y es muy distinguida, digamos, sobre su labor a lo largo de los años, por lo cual en este momento la discusión no está sobre la mesa. Creo que el apoyo a una monarquía es mucho menor dentro de las generaciones más jóvenes, que con respecto a los más adultos. Pero, como te decía, es más un apoyo a ella como persona más que a la autoridad, digamos, de la reina.
O sea que, digamos, es un tema que puede ponerse sobre la mesa cuando ella ya no esté. Ahora, Claro, y por eso es que por eso es sí, que la familia real se ha enfocado tanto en intentar de bajar un poco a tierra la imagen de su familia en este momento, intentar demostrarse como personas más normales, con actividades un poco más normales, entre comillas, digamos, y no tanto como una familia en un alto, digamos. ahí está. Ahora sí nos acercamos, tú dijiste, el poder real está en el Parlamento, a los centros de poder, pero también el Parlamento tiene sus bemoles. Está dividido en dos cámaras. Vamos a empezar, estamos yendo desde afuera hacia adentro a lo que es el verdadero núcleo de poder, ¿no? La Cámara de los Lores tiene 788 miembros más o menos designados. Digo más o menos porque ha variado su cantidad, pero hoy podemos hablar de 788 miembros designados por el monarca. Incluyen 26 obispos o líderes espirituales. Algo que no comentamos con la reina es que juega no dentro del poder político, pero sí dentro de la estructura de la élite británica y del manejo de los británicos como nación, el papel de jefe de la iglesia también. Y se me olvidó preguntarte si eso está dentro de la cabeza de la gente o es totalmente nominal. Eh, yo le diría es bastante nominal ese rol que tiene. Creo que mismo los diferentes, el arzobispo, este, dentro de la iglesia tiene una figura mucho más preponderante y más participativa en ese sentido. O sea, no la imagen del rey sol, digamos, Sí, que sí. viene de su momento ya no, no aparece más, digamos, sino que intentaba de minimizar esa parte del rol. Ahí está. Ahora, centrándonos en esta Cámara, de la cual no hay que esperar electores, digamos, estamos hablando de miembros que están formados, tiene una minoría de algunos de ellos todavía que son hereditarios, hay que decirlo, están formados por intelectuales, decanos de universidades, científicos, empresarios. No tiene aparentemente su función un efecto vinculante, aunque sí sobre determinadas investigaciones de tipo técnico. Ellos han aportado mucho en algunos temas que tienen que ver con temas que necesitan análisis, o que necesiten varias capas de análisis o intervención de la sociedad civil o de también empresas. Eh, También revisan eh, piezas administrativas, legislativas que vengan de la Cámara de los Comunes, pero no tienen lo que suponemos que es una especie de función senatorial en el sistema nuestro. Es decir, ellos rediscuten también una ley que pueda ser surgida de los comunes, pero no tienen la posibilidad que tienen nuestros senadores, por ejemplo, de vetar esa ley o no aprobarla, aunque en realidad estoy siendo exagerado, sí la tienen, pero por un periodo de tiempo determinado. Es decir, no podemos decir que ellos puedan frenar nada a largo plazo, ni ser de alguna manera un centro de poder real en sí. Yo lo veo, y lo había comentado contigo, te lo manejé en el material previo, como una función más de asesoramiento. ¿Tú podás echarnos un poco de luz sobre eso? Sí, es un poco eso. El tema de que sean miembros que no son elegidos por la población, también, digamos, les quitan cierta legitimidad ante la opinión pública muchas veces. Y como tú decías, el hecho de que una minoría de esos títulos sean hereditarios también genera algunas rispideces, digamos, en algunos círculos. Entonces, lo que se utiliza es como diciendo, bueno, estos miembros tienen por H o por B, tienen este título o tienen un asiento dentro de la Cámara de los Lores, y entonces se los llama, se los convoca a analizar ciertas leyes o ciertos temas que, digamos, requieren una aprobación extra. Ya, por ejemplo, recuerdo ciertas discusiones en esa Cámara con respecto al Brexit, con respecto a algunas medidas durante la pandemia, sobre si había que tomar algunas medidas o no. Entonces, son medidas realmente extraordinarias, pero claro, obviamente todas las leyes que pasan por el Parlamento, una vez que pasan la aprobación de la Cámara de los Comunes, generalmente pasa sin mucho más problema por la Cámara de los Lores también, debido justamente
a eso que yo te decía de que no son miembros que son elegidos por el público. Ok. Joaquín, tomamos un minuto o dos de aire, digamos. Nos reencontramos con nuestros oyentes en 1 o 2 minutos. No se vayan, seguimos aquí, seguimos tratando de analizar la política británica con Joaquín Tull desde Londres. Vamos a un segundo bloque donde vamos a terminar un poco la descripción y en un tercer bloque vamos a entrar un poco en lo que nos interesa, que es explicar un poco el juego y ver un poquito cómo funciona esa política británica. Ya nos vemos, no se vayan. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Seguimos amigos en la programación de Radio Mundo, inmersos en La Hora Global, con Joaquín Tull desde Londres, dando un perfil de la política británica, primero entenderla y después arriesgar algunos conceptos sobre a dónde nos lleva esto. Joaquín, y vamos desde afuera hacia adentro, en círculos concéntricos podríamos definirlo así, hacia el verdadero centro de poder que está en el Parlamento y en particular en la Cámara de los Comunes. Tiene 650 miembros, estos sí son elegidos, uno por cada distrito electoral. Me llamó la atención, Joaquín, después te lo voy a consultar, que en realidad no se adapta la cantidad de representantes a los distritos electorales, sino los distritos electorales al representante. Es decir, los distritos electorales tienen una superficie, podríamos decir, o un área delimitada que a veces varía porque se busca que tengan la proporcionalidad de población correspondiente. Es decir, es como si tuviéramos departamentos variables, digamos, aquí en Uruguay, y nos acomodemos a que cada departamento tuviera determinada cantidad de habitantes porque esos departamentos necesariamente tienen que tener X diputados. Bueno, aquí se trata de uno por cada distrito electoral, son 650 distritos, 650 elegidos. En realidad el nombre con que se les llama es miembros del Parlamento, donde está el verdadero poder parlamentario y por supuesto político. Nombran al primer ministro, y aquí está la cuestión, y permanece en su cargo mientras conserva el apoyo de la Cámara. O sea, además de legislar, hay una especie de matemática automática por la cual el partido que tiene la mayoría tiene un líder, y ese líder, en la medida que la mayoría después va a votar su ascensión al sillón del 10 de Downing Street, evidentemente necesita esos apoyos. ¿Y de eso se trata esto, Joaquín? ¿Johnson perdió esos apoyos? Sí, básicamente, los perdió por sus propios problemas, por sus propias acciones, digamos. Lo que ocurre es que el partido más votado, el líder del partido más votado, es el que es propuesto por el Parlamento para que sea el primer ministro, y de ahí cuando la reina lo nombra. Usualmente es uno de ellos, ¿no? Un parlamentario. Claro, exactamente. Ellos tienen que ser un parlamento, tienen que ser parlamentarios, ellos tienen que ser los representantes de alguno de esos distritos de todo el país para poder ser el líder de un partido, y a su vez, cuando es el partido más votado, entonces es el primer ministro. Entonces, así es como funciona. Entonces, una vez que Johnson pierde el apoyo, hasta ahora dentro de su propio partido, o sea, hasta ahora la oposición no juega, o sea, todos estos problemas políticos que han ocurrido han sido todos internos dentro del Partido Conservador. ¿Y cómo pierde ese apoyo? Justamente porque los parlamentarios, digamos, el resto de sus correligionarios del Partido Conservador, comenzaron a cuestionarle muchas de las acciones que él había tenido, y algunas de los problemas y problemas legales que él tuvo, y eso viene a costa de que la gente en los distintos distritos le reclamaba a su representante por qué seguía apoyando a esta persona que había infringido la ley en muchas ocasiones y que había mentido deliberadamente en el Parlamento. Entonces es como una cadena. A medida que la gente empieza a cuestionar a su parlamentario, ese parlamentario cuestiona a su líder, que es el líder del partido. O sea que además esos parlamentarios que son colegas de Johnson, podríamos decirlo, del primer ministro, para no dar nombres, forman parte, muchos de ellos, de su gabinete. Y de entre ellos, sí se respeta esa matemática, y tú dices que sí se respeta, de que
ese partido, más allá de sus problemas internos, si mantiene coherencia, mantiene al primer ministro, sea quien sea, cambiará nombres, pero seguirá siendo un primer ministro conservador. Si eso es así, podría darse, como hemos visto incluso en alguna serie o alguna película, no quiero trivializar esto, pero me llamó la atención eso, podría darse que muchos de los rivales políticos de los primeros ministros están en sus propios gabinetes. Correcto. Sí, muchas veces justamente es esa lucha de poder interna dentro del partido que termina llevando a esas discrepancias. Entonces, también una de las cosas que se le daba a Johnson, digamos, en su gobierno y que Theresa May, por ejemplo, no tuvo, fue tener, por un lado, una mayoría parlamentaria muy grande y, por otro lado, tener el apoyo de la gran mayoría dentro del Partido Conservador hacia su gestión. Al principio, cuando él asume en 2019. Digamos que estaba internamente en el partido y en su gabinete muy bien rodeado de amigos, digamos. Está muy bien rodeado y justamente se había decantado el Partido Conservador hacia personas muy cercanas a Boris Johnson. Entonces, eso le daba cierto respaldo en el momento de él asumir. Y eso también ayudó, digamos, a que durante la pandemia él pudo tomar las decisiones que él quería, porque tenía el apoyo de todo su partido que le iba a votar todas las leyes y a su vez no necesitaba negociar con ningún otro partido para poder transformarlos en acciones. Entonces, era demasiado poder, digamos, quizás. Claro, lo que pasa es que eso me obliga a una pregunta, o sea, un poco, no es contradictoria, pero te quedé un poco asombrado de que alguien a quien vimos como alguien muy atípico, quiero ser educado, ¿tá? Como Johnson, con todas las veces que hablé contigo, tú me lo mencionabas como, más allá de esa imagen, ojo, es un político muy capaz, lo has dicho siempre. Has dicho también que es un político que viene del cerno de la política inglesa, que conoce muy bien los entresijos del manejo de poder. En el 2019, además, tuvo unos números muy, pero muy buenos. Y además, ese partido, como tú dijiste, tiene una mayoría suficiente para que la discusión del poder en el Reino Unido sea dentro del Partido Conservador. Como tú decís, el otro partido lo ve por la tele. ¿Qué pasó, Joaquín? Bueno, yo creo que el momento fundamental de quiebre, el momento bisagra, digamos, de Boris Johnson en su carrera política, quizás, fue el momento que él siendo todavía siendo secretario de Servicio Exterior de David Cameron, él decide alinearse a favor del Brexit. Yendo en contra, digamos, del mandato de Cameron en su momento, que él era más pro-europeo, ya habiendo pasado el referéndum de Escocia. Ese momento es en el que se genera un quiebre dentro del partido, dentro de los llamados Remainers, los más pro-europeos, y los Brexiteers, los más pro-Brexit, digamos. Ese quiebre llega hasta hoy, con, digamos, gran parte de mismo los contendientes dentro del Partido Conservador por el liderazgo, divididos entre más pro-Remainers o más pro-Brexiteers. Esa grieta sigue. Esa grieta se mantiene, obviamente, más allá de que tanto el Partido Conservador como el Partido Laborista, o la gran mayoría del Partido Laborista, la gran mayoría del Partido Conservador, se dan al Brexit como un tema saldado. O sea, el Brexit ya ocurrió, esto no se vuelve para atrás. Ahora es cuestión de vivir bajo las nuevas condiciones. Entonces, ese quiebre que él tomó de tomar esa decisión de ir en contra del líder de su propio partido, lo llevó, digamos, a una popularidad muy grande. Y su triunfo en el 2019 se debió a que gran parte de la población quería definir el tema del Brexit, pasar la página y seguir adelante. Ya, bueno, ahora ¿qué pasó? Se transforma en otro ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora entonces? Porque con todo ese poder en la mano, con todo ese buen manejo, por lo menos un manejo muy solvente del poder, hay que decirlo. No, otros líderes no han tenido este manejo que ha tenido Johnson. ¿Qué pasó ahora? O sea, ¿cómo cae desde tan alto y tan bajo? Porque sorprende, o sea, capaz que a ti no, digo, pero desde afuera se sorprende mucho digamos, el contraste entre números envidiables y un desbarranque muy rápido. Sí, hay un par de cosas. Por un lado, él siempre fue un político
al cual se le perdonaban muchas cosas, que a otros políticos quizás quizás por ese perfil más gracioso, llamémosle, más tosco, más como un outsider. Sí. La Más palabra que yo buscaba hoy era pintoresco. Pintoresco, bueno, ahí está. Quizás por ese perfil más pintoresco, a él se le perdonaban muchas acciones políticas que quizás otros políticos hubieran perdido mucho antes que él. El hecho de exabruptos con la prensa, el hecho de exabruptos o de parecer también más desprolijo en la parte diplomática, pero generando, digamos, esa confianza, haciéndose pasar como una persona más del pueblo. Eso generó, digamos, de que, claro, se le perdonaban muchas cosas. Ahora, llegó un momento en el cual esa cantidad de poder y toda ese traje de amianto que tenía se le terminó incendiando, digamos. ¿Por qué? Porque empezó a perder poder político en lugares que se sentían dejados de lado, por un lado, en el punto político, por los arreglos del Brexit, y por otro lado el hecho de que él infringió la ley, infringió las medidas que él mismo puso de cuarentena, por ejemplo, dentro del país durante el 2020, mintió abiertamente sobre sobre esos hechos, esos acontecimientos. Sí, él organizó reuniones y fiestas, ¿no? Donde había aglomeración de gente y... donde él participó y donde, después se vio, digamos, que había una cultura muy laxa en cuanto a seguir las reglas dentro de Downing Street. Acá se lo asoció mucho con el caso argentino, donde Alberto Fernández había estado involucrado en una fiesta con su esposa, pero el caso británico después fue tomando más volumen porque lo que se vio además fue una repetición de esos hechos. Exacto, fueron varios hechos que se dieron a lo largo del año. Uno de los hechos, una de las cosas fundamentales que digamos, tampoco ayudó, digamos, fue que la noche anterior al velatorio del príncipe Philip, el esposo de la reina, había una fiesta en Downing Street, cuando las fiestas estaban prohibidas y cuando justamente no se podían hacer reuniones sociales, y él apareció en una foto justamente con eso. Y por otro lado también el hecho de algunas nominaciones muy cuestionables dentro de su gabinete y dentro del Parlamento, digamos, con lo que le llaman el Chief Whip, que digamos viene a ser, para explicar un poco qué es la figura del Whip, o llamémosle la persona, los dos partidos tienen un jefe dentro del Parlamento, digamos, que se encarga de controlar que en las votaciones los miembros del Parlamento de cada partido voten. Es una especie de coordinador de bancada, digamos. Llamémosle un coordinador de bancada. Ahí está, vamos a llevarlo a la política uruguaya. Ahí está, para bajarlo un poquito a tierra aquí. La última nominación como coordinador de bancada del Partido Conservador terminó siendo una persona que tenía antecedentes por abuso sexual. Uh-huh. Entonces, esa persona, él después salió al Parlamento a decir que él no sabía, pero bueno, a la larga se demostró que él sí sabía, él tenía conocimiento de todas esas acusaciones que habían sido comprobadas, no eran solamente acusaciones, y ya, digamos, ya empezás a sumar cosas. Entonces, claro, esta sumatoria de hechos empezó a mostrar que el apoyo al Partido Conservador se desmoronó drásticamente en los últimos años, desde la mitad de la pandemia, digamos, a pesar, digamos, de la campaña de vacunación, a pesar de la campaña de mantener el empleo y todo, o sea, más allá de los resultados económicos. Claro, yo te iba a hacer esa pregunta, un poco ahora antes de irnos a una tanda. Te iba a mencionar, para hacerte fácil la respuesta, lo más que pueda ayudar en esto mejor, es la pandemia, el Brexit, guerra de Ucrania, los problemas presupuestales de la Unión Europea en su momento, la relación con Estados Unidos con el cambio de gobierno. Nada de estas cosas, por lo que tú relatás, fue determinante, sino más bien una implosión. Exacto. Yo creo que fue una acumulación de estos eventos que, digamos, terminó basando la opinión de la gente, digamos, sobrepasó lo que podían tolerar, digamos, de sus acciones, y bueno, también al final demostraron de que esa persona ya no podía seguir liderando, no tenía ningún tipo de
de credibilidad dentro del Parlamento de las cosas que decía, por lo cual se empezó a perder el apoyo de forma gradual, hasta que llegó un momento en que, bueno, dentro de su nuevo gabinete perdió su apoyo, y bueno, eso fue su último. Él sigue en funciones hasta que nombren al nuevo primer ministro o nuevo líder del partido. Se están dando una serie de debates con votaciones secuenciales. ¿Puedes explicarnos muy rapidito esto? Sí, es básicamente, para hacer una analogía muy sencilla, es como el juego de la silla. Hay una serie de contrincantes, digamos, dentro del Partido Conservador que van en busca de los dos primeros puestos para que se van a dar a votación dentro de los partidarios, los que son miembros del partido, que pueden ser vos o yo si fuéramos miembros del partido, una elección interna, digamos. Pero para llegar a esos dos candidatos hay que hacer ciertas votaciones dentro de los miembros del Parlamento para ver quiénes son los que tienen más apoyo. Y entonces en cada una de las votaciones, el que tiene menos votos pierde. Y así van decantando perdedores, digamos. Y así van decantando perdedores. A medida que se van eliminando, todos los días se va haciendo una votación, que todos los días se va eliminando uno. Pero estos debates televisivos son simplemente de apoyo o de divulgación, porque no inciden en la votación es interna. La votación es interna, pero votan las personas que son afiliadas al partido. No los parlamentarios, los afiliados al partido, que ya estamos hablando de una cifra bastante mayor. Claro, esa cifra de afiliados al partido va a ser cuando estén los dos candidatos finales. ¿Para quiénes estos debates entonces sí pueden ser un insumo útil? Exactamente. Entonces en este momento es como para conocer a quiénes son esos candidatos, que en este momento los parlamentarios están decidiendo quiénes son los dos que van a quedar al final, y una vez que queden esos dos, se somete a una elección interna, digamos, de todos los afiliados al partido. Perfecto, Joaquín, nos vamos a otra tanda y ya después entramos en la recta final, pero antes te voy a hacer dos preguntitas, por sí o por no, porque la idea es picar un poco el tema para que después esas preguntas sí las desarrollemos, pero solo por sí o por no. Partido Conservador, Liberal, ¿es un partido de derecha? Sí. Partido Laborista, ¿es la izquierda? Debería, sí. Debería. Me gustó el debería. Lo dejamos en debería, que es más provocativo. Amigos, en unos minutos estamos aquí con ustedes. No se vayan, nosotros seguimos aquí, en la hora global, en el paralelo 35, interpretando este nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, otra vez buenas tardes. Seguimos, no nos hemos ido, seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo, seguimos en la hora global. Seguimos charlando con Joaquín Tull, esta especie de descripción del sistema político británico y ver hacia dónde puede ir. Joaquín, me decías que el Partido Conservador podría definirse como la derecha, en esta simplificación que yo quise hacer, y el Partido Laborista debería ser la izquierda. En primer lugar, yo me resisto un poco a que sigan vigentes esas etiquetas, pero han demostrado ser muy útiles para diferenciar en la mentalidad de los votantes las opciones electorales, ¿no? Sí, digamos, la gran diferencia, digamos, que existe acá, digamos, en la gente, en la mentalidad de la gente, es la idea de que el Partido Conservador es un partido de bajos impuestos y pro sector privado, pro negocios. Y por otro lado, el Partido Laborista es más de impuestos progresivos más altos y de una intervención del Estado mayor. Eso vendría a ser, digamos, las dos grandes diferencias que tienen o que en la cabeza de la gente cuando hablan de conservador o más laborista de ambos lados. Ahora, esa línea se ha vuelto mucho más gris, digamos, principalmente el año pasado en la pandemia, y lo que se ve ahora, por ejemplo, con una intervención muy fuerte del gobierno en la economía, y a su vez también unos anuncios de suba de impuestos que se necesitan, digamos, para hacer frente a la situación actual. Claro. Si te hacía la pregunta porque
visto desde afuera y en forma previa a charlar contigo, uno puede preguntarse, en el país que fue cuna del capitalismo, que en su ciudad principal, desde el punto de vista industrial, como es Birmingham, vio nacer la revolución industrial, allí se inventó la máquina de vapor. De alguna manera, me imagino que el sistema de economía de mercado no es algo que se discuta. Me imagino que las discusiones de tipo existencial, izquierda-derecha latinoamericanas, no parecen caber mucho allí en el tipo de nación de la que estamos hablando. Quizás las discusiones vengan, como tú dijiste, más por la intervención o no del Estado, o la presencia o no de mayores impuestos. Por la descripción que hiciste de los laboristas, es muy europeísta esa descripción. Es un poco la línea que sigue el continente, ¿no? Exactamente, es un poco la línea que sigue Europa, digamos, con esa socialdemocracia de la parte más del norte, digamos, de Europa. Los frugales. Pero quizás, bueno, ahí está, exacto. Pero por ahí quizás vino está la explicación de por qué el Partido Laborista no pudo, digamos, ganar ningún tipo de votos, no pudo beneficiarse cuando fue la gran caída de David Cameron y de Theresa May, simplemente porque tenía un líder laborista, primero Ed Miliband y después Jeremy Corbyn, en particular el caso de Jeremy Corbyn, mucho más como una izquierda latinoamericana, digamos. Ajá. Un líder mucho más... dogmático, digamos. Dogmático, exacto, con algunas ideas y discursos más, digamos, antiguos, digamos, llamémosle, que el resto de Europa no está acostumbrado y que en otros países del mundo nos parece mucho más normal, digamos. De todas formas, ¿no se le reconoce ninguna sensibilidad social a los Tories? Sí, es bastante controversial porque, digamos, aquí claro, te hago la pregunta, perdona, te hago la pregunta porque la descripción que hiciste se acercó mucho a la visión que tenemos por otro lado de la dicotomía demócrata-republicano en Estados Unidos, ¿no? Que también se apoyan en esos especies de íconos económicos o imágenes en el imaginario popular. Claro. Y los republicanos terminaron con una especie de imagen casi antipática desde el punto de vista social, como queriendo recortarle todo a todo el mundo, pero no sé si llegó a ese extremo la imagen conservadora allí en el Reino Unido. Yo creo que no llegó a ese extremo por el hecho de que acá hay una política de Estado que no es discutida por ningún partido, que es el sistema de salud. El sistema de salud viene a ser como la religión de este país, la religión no oficial de este país, el hecho de que el sistema de salud es gratuito y es universal para todos, ya sea ciudadano o turista, digamos. Entonces, esa discusión en la cual el sistema de salud es un agujero negro de fondos al que va con un sistema de muy buena calidad y totalmente gratuito, lleva, digamos, a que los conservadores también se sacan, digamos, digamos, de esa política y de haber mantenido y de apoyar esa política, que obviamente es una política socialmente excelente, justamente cuando lo comparamos con lo que pasa en Estados Unidos, con el sistema de salud allá. Ahora, obviamente, el Partido Conservador es muy criticado por lo que ocurrió, por ejemplo, con las industrias en otras partes del país, a las cuales completamente les quitó fondos y les quitó todo el apoyo, como por ejemplo la industria minera, por ejemplo, hace varios años. ¿Sigue presente la sombra de Thatcher? Sí, claro. Sí. Es más, cuando hoy en día en las discusiones de quién va a ser la siguiente líder del Partido Conservador, quién va a ser el siguiente líder, las imágenes de las comparaciones, digamos, de las dos mujeres que están, tanto Penny Mordaunt como Liz Truss, son qué tan parecidas o qué tan distintas son a Margaret Thatcher en su forma de pensar. Entonces, constantemente es la marca a la cual todos se comparan. Referencia, digamos, sí. Sí, totalmente. Principalmente para cuando son mujeres conservadoras, es la referencia principal. ¿Es la referencia desde el punto de vista personal y de su postura, digamos, política o hasta personal o de carácter? ¿O también es referencia desde el punto de vista político? Es decir, las políticas de Thatcher
sí fueron un poco al extremo en cuanto a recortar apoyos a sectores industriales muy vastos, ¿no? Sí, y en este caso, digamos, la No estamos defensa que... juzgando, era otro momento, digo, Sí, sí, pero sí es cierto que eso sucedió. correcto, sí. Digamos, la defensa que tiene hoy en día para apoyar esas políticas en estos momentos es que esas industrias eran ineficientes o eran improductivas o, digamos, diferentes cosas que, digamos, lo que querían era redistribuir recursos hacia otros sectores. Entonces, obviamente, la gente que caía de ese lado perdió y perdió fuerte. Entonces, eh, sigue siendo muy criticada y muy amada por muchos. Entonces es Sí, sigue estando allí. correcto. Está. No podíamos dejar pasar esto sin que salga la palabrita mágica, Joaquín, que es el Brexit. Brexit, Lamentablemente, claro. yo ya estoy, vos también creo que estás un poco cansado ya de eso, pero como en realidad sigue avanzando todo esto, también siempre es un buen ejercicio medir ese tipo de cosas. Ujú. Como yo te manejé en algún material previo, yo me pregunto si se sienten aliviados fuera de Europa, porque por algo lo votaron. Y no estoy hablando solo de las 2016, porque las votaciones posteriores y la que llevó al finalmente a cabo Johnson fue una especie de segundo referéndum muy claro. Así que, como tú dijiste ahora, que la mayoría de los políticos conservadores asumían, siguiendo a Johnson, siguiendo su línea, de que el Brexit ya está, ya fue, no hay reversión, seguimos adelante. En realidad, por el tema de la guerra y por otros temas, llamémosle China, llamémosle el Indo-Pacífico, llamémosle la desglobalización, el Reino Unido y Europa siguen trabajando juntos, siguen trabajando en equipo. El espíritu del Brexit, ¿en qué quedó? Sigue hay un alivio en quienes votaron diciendo, bueno, ya no fuimos, ahora tenemos otro aire, estamos más cómodos así. ¿Lo percibís eso? ¿O no es así? No, no, yo creo que es un poco distinto. Por un lado, el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, eh, que digamos él fue muy contrario al Brexit en su momento, también ya ha declarado recientemente de que el Brexit ya está, ya ocurrió. Que si Ajá. él llegara a ser primer ministro, él tampoco va a ir a golpear la puerta de Europa, porque eso ya ocurrió, ya está, y ahora hay que pasar para adelante y hay que construir la economía y el país bajo las nuevas condiciones y tener un relacionamiento muy cercano con Europa, que es uno de los principales destinos comerciales y a los principales lugares a los que Gran Bretaña, el Reino Unido, le importa, digamos, también. Entonces, necesitan tener una relación muy cercana, necesitan trabajar juntos. Si miramos a Europa y Sí, al sí, sí. Reino Unido, son dos economías parte del G7, por lo cual necesitan tener un relacionamiento muy cercano y justamente en momentos en que se tienen que parar en frente a un país como Rusia, necesitan trabajar en conjunto. Entonces, hoy en día, el principal problema del Brexit se está empezando a ver ahora, que habíamos dicho, me acuerdo que fue contigo, que habíamos hablado Sí, de que las consecuencias del Brexit mezcladas con la pandemia, no se podía distinguir cuál era el efecto final. claro. Hoy en Lo día mismo pasa estamos con la empezando a economía, ver pero eso. está bien, el Brexit, claro, el Brexit Exacto. Estamos empezando a ver esas cosas ahora, cuando faltan personas para trabajar en lugares donde antes habían más que nada europeos, en construcción, en la industria de servicios, en la industria de hospitalidad, todos esos lugares donde antes existían una fuerza laboral mucho más grande que permitía mantener los salarios más bajos. Hoy en día hay escasez de trabajadores, por lo cual se necesita trabajar, pagarles más por esos puestos. Esto genera un incremento de costos, genera obviamente un incremento del precio final del consumidor. Entonces hay toda una cadena de factores que nos termina llevando a que, ¿cuál fue el secante principal de esto? Y bueno, fue que te saliste de Europa. Entonces, eso es uno de los factores que está empezando a jugar, por ejemplo. Y eso es donde ahora la gente empieza a mirar como diciendo, ah, bueno, quizás no era una gran idea. pero tú seguís diciendo que es cosa juzgada, más allá de no es una Sí, buena idea. sí, es una cosa juzgada porque si pensamos un poco en un ideal, supongamos que ahora gana un primer ministro, gana un ¿Mm? líder que quiere volver a meterse en Sí, Europa. europeísta. Exacto.
no va a tener digamos, una posición o un trato a su favor ni cerca tan bueno como el que tenía antes de todo el Brexit. Sí, Bruselas Ahora, lo va a recibir de mala manera. Correcto. Y en ese caso, en el caso de que Europa quisiera abrirle los brazos al Reino Unido de vuelta, le va a pedir que ahora asuma el euro. No le va a permitir estar del otro lado mirando desde afuera y interviniendo en las decisiones. No, ahora tienen que formar parte como forman parte todos los demás países. Como va a formar parte ahora Croacia, que se va a empezar a partir de enero a ser parte de la zona euro. Entonces, ya la mejor opción que tenían, el puente ya lo rompieron. Ahora hay que negociar desde afuera como un país externo que está cerca. Que además habíamos previsto un poco eso cuando analizábamos pre-Brexit las opciones que tenía. Es decir, había también en el otro extremo alguna especie de discurso apocalíptico diciendo que, bueno, si se iban de Europa prácticamente iba a desaparecer el Reino Unido. Y bueno, no, habíamos dicho que, incluso tú también lo habías dicho, que bueno, puede haber tratados de libre comercio con Europa, puede haber otro tipo de tratados, puede integrarse a la Noruega, habíamos hablado en aquel momento. Ahora, Correcto. La pandemia, como tú dijiste, nos deja ver muchas cosas, entre ellas la economía. Tu feeling de la economía británica. Ya sé que acabo de decir que la pandemia no deja ver muchas cosas, falta que te sonrías, pero igual, tu feeling es que se las arreglan solos, van bien, tienen aire. No, no, mismo antes del Brexit, esta economía, este país es una isla del cual depende en gran parte del comercio, como es la historia, digamos, del Reino Unido y del Imperio Británico. Entonces, hoy en día, hoy más que nunca necesita de acuerdos comerciales, hoy más que nunca necesita de abrirse al mundo y de hacer acuerdos con la mayor cantidad de países para poder reducir muchos de esos costos y poder mantener el mismo nivel de producción que hoy en día que tenían hasta antes de la pandemia. Entonces, arreglarse por sí solos no, porque obviamente el país no puede, necesita importar energía, necesita trabajar con muchos países para obtener insumos. Entonces, si bien creo que el Brexit lo que va a terminar generando es una reorganización de la matriz productiva del Reino Unido. Empezar a buscar, bueno, qué cosas puede producir eficientemente, qué cosas tiene que asumir el costo de que ahora es más caro y qué puede traer más barato de otros lados. Perfecto. Para hablar simple. Joaquín, se acabó el tiempo. El tiempo es oro. Te agradecemos muchísimo. No te dejamos ni llegar a tu casa, estás desde la oficina, me dijiste, quiero que los oyentes lo sepan. Para despedirnos, el Brexit ha dejado ver sus costuras, como tú decías. Vemos el tema de Irlanda, ya hemos explicado el tema de Irlanda, vemos el tema de Escocia, Irlanda gobernada por el mismo partido, ambas Irlandas, podríamos decirlo así, tanto Irlanda del Norte como la República de Irlanda, el Sinn Féin está marcando el ritmo político de ambos. Si somos pesimistas, se había hablado de referéndums escoceses, referéndums irlandeses, por sí o por no otra vez, porque me gustan tus sí y tus nos. ¿El Reino Unido pierde antes Irlanda que Escocia? No. ¿No? No. Muy bien, me gustó. Está dando para otro programa. Joaquín, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a tratar de molestarte poco, pero vamos a seguir molestándote. Y amigos, los dejamos, abandonamos este pedacito de la programación de Radio Mundo. Como siempre, los dejamos en las mejores manos, que son las que pueden manejar la mejor música del mundo. Eduardo Rivero ya está por aquí. Un gran abrazo, que no lo habíamos visto hace unos días. Y con ustedes nos volvemos a ver como cada jueves y cada martes, o cada martes y cada jueves, en el orden que ustedes quieran, a las 15 horas, aquí en el Paralelo 35, intentando hacer lo posible para entender este nuevo desorden mundial. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.